a los trabajadores del metal, de la industria del metal en Cádiz, que están en huelga, que están luchando por sus derechos, les queríamos mandar un mensaje desde el Jacobino de apoyo inequívoco, todo nuestro apoyo, porque están siendo un ejemplo de dignidad y sobre todo de permitirnos recordar, sobre todo permitirles recordar a los amnésicos cómo se lucha por los derechos. ¿Y qué son los derechos laborales? Los derechos laborales no son un regalo de nadie ni son una evolución natural del curso de la historia. La historia no es una línea plácida que evoluciona naturalmente y los derechos van cayendo como pequeños regalitos de un rey, de un monarca, de una élite política, de una élite, de una dinastía, de una élite financiera, del capital. No, los derechos son conquistas producto de huelgas como esta, Ninguno de los derechos laborales, sociales o económicos, ni el Estado social, que es un pacto capital-trabajo, producto de una fricción histórica fortísima. Son regalos de nadie. Ninguno de estos derechos son regalos de nadie. Son conquistas. Por eso los derechos no son privilegios. Por eso nos hemos quejado tantas veces desde el Jacobino en que los derechos se presenten, se planteen como privilegios accesorios que son negociables, que tampoco hay que ponerse muy tozudo a la hora de defenderlos, no, hay que defenderlos con uñas y dientes. Y se está intentando defender la negociación colectiva. Esta idea es clave, la negociación colectiva. Cuando se hace la trampa, como hace la derecha nominal y la otra, porque aquí derechas hay muchas, de que la negociación colectiva está mal porque los representantes sindicales buscan sus propios intereses y mejor es que negocie el trabajador directamente con el empresario. Bueno, eso es una trampa ciertamente burda, grosera, pero que cala y que engaña a mucha gente. La negociación entre tres trabajadores y el capital, pues, no existe tal negociación, es una imposición unilateral de las condiciones cada vez más draconianas y leoninas por parte del capital al mundo del trabajo. Por eso es importante recuperar la negociación colectiva. Por eso hemos insistido mucho que los convenios colectivos sectoriales son muy importantes, porque los convenios colectivos de empresa normalmente es mucho más fácil que la negociación colectiva sea subvertida, sea sustituida, desplazada por la imposición unilateral de condiciones de trabajo, ya digo, cada vez más draconianas, cada vez peores, cada vez más destructivas para los trabajadores. Ciertamente es una vergüenza, absolutamente una vergüenza, que se trate de estigmatizar a los trabajadores, enredar, mentir, esparcir toneladas de mierda, de demagogia, de manipulación y dividirlos unos con otros, ¿no? Intentar decir que esta gente defiende sus privilegios. Esta gente defiende un convenio colectivo frente al intento de darle 3 vueltas de tuerca a sus convenios colectivos, en la nueva negociación colectiva, e imponer unas condiciones cada vez peores. Muchos de diferentes ideologías dicen, pues esto de reindustrializar está muy bien. Hablan de reindustrializar, pero luego se sorprenden cuando se lucha por los derechos de lo que queda de industria en España. Es que el mundo de la industria tiene esto normalmente, una gran capacidad de organización colectiva de los trabajadores para luchar por sus derechos. Y con esa lucha, para luchar por los derechos de todos. Porque los derechos de todos, las vacaciones remuneradas, las jornadas, 40 horas, todo esto, que no es de ayer, que llevamos un tiempo luchando con uñas y dientes para que no nos lo quiten, ya ni siquiera para avanzar hacia nuevos derechos, que es donde deberíamos estar enfocados, en avanzar hacia nuevos derechos, porque estos derechos no es que estén conseguidos, es que están en cuestión, es que están en tela de juicio. Bueno, pues la industria, digo, tiene esto. No tiene normalmente pequeñas empresas, ni autónomos, ni falsos autónomos, ni trabajadores disgregados fuera de las plantas de trabajo, que es lo que se busca con esta economía digital uberizada. La uberización lo que busca, entre otras cosas, no es legalizar el fraude, que también, no es establecer unas condiciones de abuso y de explotación, que también, sino disgregar a los trabajadores, diseminarlos e impedir que se organicen, que luchen, que peleen por sus derechos. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo indudable, el objetivo declarado. Por eso nosotros queremos dar las gracias y expresar nuestra infinita gratitud y decir que es una vergüenza que el Estado, que tendría que tener su dimensión intuitiva, social, en el centro de las preocupaciones, sea un Estado que tienda siempre al pacto, a la transacción con los privilegiados, cuando se intenta dar un golpe de Estado, cuando se intenta levantar una frontera entre conciudadanos, para extranjerizar a todos estos trabajadores, a los trabajadores del metal, a los trabajadores de Cádiz, a los trabajadores de otras provincias y regiones de España,
Cuando son los privilegiados los que ponen encima de la mesa sus chantajes, se es mucho más laxo, mucho más titubeante. En cambio, la fuerza más bruta para reprender y para reprimir las luchas laborales. Y esto lo hace el gobierno socialcomunista. Yo estoy muy cansado ya de hablar constantemente del miedo que les produce a algunos que haya ministros comunistas. ¿Ministros comunistas de qué? ¿De qué? El que habla de las hortalizas. Ese es el ministro comunista. El que habla de las hortalizas. Además de que este miedo supuesto por el gobierno socialcomunista lo que busca es estigmatizar la lucha social y estigmatizar cualquier proyecto de transformación social, política, económica, de transformación colectiva. Es decir, aquí no hay ni socialcomunismo, ni comunismo, ni socialismo, ni un átomo de eso. Lo que hay es un doble juego hipócrita consistente en, con una mano, reprimir y reprender la huelga y por otro decir que parte del gobierno la apoya, pero que ojo con no hacerle el juego a la extrema derecha. Aquí se está hablando de trabajo, de la centralidad del trabajo, de la centralidad de la negociación colectiva, de un proyecto en torno al mundo del trabajo. Y es importante, precisamente en un contexto de globalización, de capitalismo financiero, en el que hay una emancipación y una ruptura cada vez mayor entre la economía productiva y la economía financiera especulativa. Y hay gente que está defendiendo su trabajo como medio de vida, de ganarse la vida, con derechos. Los derechos no son un complemento al mundo del trabajo, tienen que ser la centralidad del mundo, el nudo gordiano del mundo del trabajo. Entonces, claro, cuando a la gente le recortan los derechos, cuando a la gente le intentan putear, le intentan recortar, le intentan que viva cada vez peor, le intentan encuadrar y arrinconar en la categoría de trabajador pobre o trabajador con cada vez menos derechos, pues hay gente que lucha y pelea. Y es verdaderamente vergonzoso que con los poderosos algunos sean tan débiles y en cambio sean tan fuertes con los más débiles, ¿no? Esa es la dinámica en la que algunos llevan instalados demasiado tiempo. Fuertes con los débiles y débiles con los fuertes. Con los privilegiados, con los potentados, siempre amables, en cambio inflexibles con aquellos que peor lo están pasando, con la clase trabajadora que ve sus derechos cada vez más recortados y sus condiciones materiales cada vez más depauperadas. Nosotros no podemos, por menos que apoyar activamente a la huelga del metal en Cádiz. Las huelgas no son una cuestión formal, una cuestión estética, son el cauce para conseguir derechos, para luchar por los derechos que ya se tienen, para defenderlos con uñas y dientes frente a los que intentan poner en la picota y en tela de juicio constantemente esos derechos. Sin esos derechos, sin esas fricciones, sin esas luchas, sin esas huelgas, hoy viviríamos una sociedad mucho peor. En una sociedad de los órdenes espontáneos, naturales, de la distribución natural de la propiedad, con ese idealismo con el que algunos sueñan, que hay un estado de cosas preexistente, casi el estado de la naturaleza, en el que todo era armónico. Y hay un reparto natural de la propiedad. Pues no, mire, todo eso es puro idealismo y pura mitología. Los derechos se conquistan y cuando se tienen se pelea por ellos y deberíamos intentar conseguir nuevos derechos frente a una sociedad del sálvese quien pueda y del individualismo más absoluto. Y cuando se habla de reindustrializar el país, no se habla solo en términos de valor añadido, de productividad, de mejores salarios, también de mejores condiciones y de derechos. Y ya vivimos en España la reconversión industrial, la desindustrialización, el desmantelamiento de la industria, políticas de ingeniería antisocial. Había que introducirse dentro de la Unión Europea y había que desempeñar el papel reservado para este país, que era un papel de servicios, un papel de turismo, un papel de hostelería. Ya hemos visto el precio que tiene eso, la incapacidad de producir muchas cosas. Y para una industria que seguimos teniendo, pues lógicamente hay gente que lucha por sus derechos cuando se quiere dar una vuelta de tuerca a los convenios y degradar las condiciones de vida y dejar a los trabajadores cada vez en una situación más deteriorada. Y es verdaderamente de vergüenza que este gobierno, el gobierno más progresista de la historia, pues tome partido para reprender lo que se está haciendo. En vez de, por ejemplo,
empezar a hacer políticas de izquierdas de una vez por todas y poner el trabajo en la centralidad, derogar las reformas laborales neoliberales y llevar a cabo un plan nacional, no cantonalista, para reindustrializar este país y para garantizar que dejemos de competir en la economía internacional en salarios y en la degradación de las condiciones materiales y recuperemos o entendamos que el camino tiene que ser invertir cantidades suficientes en I+D, reindustrializar el país, proteger el mundo del trabajo, garantizar los derechos y acabar con el fraude ingente y con la explotación que está llevando a muchísimos millones de españoles a la miseria más absoluta. Y hacer que el país esté hecho un polvorín con razón y razones. En vez de eso, dejar de contar cuentos y de sonreír estéticamente con mucha empatía y demostrar que la empatía a la hora de la verdad es represión de aquellos que peor lo están pasando, en cambio laxitud con los más poderosos, como siempre.